Bienvenidos hermanos en esta mañana, Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo programa número 134. Damos comienzo una vez más a este nuevo devocional. Gracias, como hacemos habitualmente de lunes a viernes a las 7 de la mañana, compartiendo palabra de Dios, compartiendo enseñanza, compartiendo una reflexión para cada una de nuestras vidas. Cada vez que, como digo siempre, leemos este libro maravilloso, este libro de instrucción, cada vez que comenzamos a leerlo, nuevamente cuando agarramos y empezamos a leer, encontramos que siempre el Señor nos está hablando a nosotros primeramente. Primero al lector y después al que enseña, ¿no? A enseñar la palabra de Dios, primeramente tenemos que estudiarla, comprenderla y realmente decir, bueno, Dios me está hablando a mí. Reconocer que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Todas aquellas personas que enseñan la palabra de Dios, que enseñan, que predican, siempre debemos saber que el Señor nos habla a nosotros primero. La enseñanza llega a nuestras vidas primero y bueno, tenemos que escudriñarla, estudiarla, aprenderla para nosotros, ponerla en práctica y enseñarla, porque vamos a ver unos versículos que nos relatan de lo que acabo de decir, que muchas veces nos ha pasado y probablemente nos hayan dicho de esta manera. Así que bienvenidos a este programa, bienvenidos a todos, bienvenido Lorena. Ya tenemos el libro en mano, la Biblia. Estamos comenzando en el día de hoy el libro de Job. Job, uno de los hombres que fue considerado dentro de la historia de los patriarcas. Así que no sabemos su historia realmente completa, pero bueno, hoy vamos a desarrollar un poquito este tema del libro de Job. Vamos a saber quién era Job y de dónde venía, dónde vivía. No sabemos, refiero, el tiempo en que vivía Job, ¿no? Pero sin duda usted va a entender en esta mañana que es un libro maravilloso. Lo han catalogado como un libro filosófico, uno de los mayores libros poéticos. Bueno, han dicho muchísimas cosas de este libro. Yo siempre digo que este libro es maravilloso, lo he entendido, lo he comprendido de esta manera, en lo personal, ¿no? Es un libro que conocemos el principio y nosotros mismos hoy, al tener esta historia escrita, conocemos el final. Pero habría que estar en los zapatos de Job, de este hombre, ¿no es cierto? Él no sabía lo que estaba pasando. Nunca se imaginó lo que le iba a suceder. Jamás pensó. Lo podemos desarrollar en la palabra. Lo podemos aclarar a través de la lectura de la palabra, a la luz de la palabra, que él nunca consideró lo que le iba a pasar. Jamás se había pensado que le iba a pasar una tragedia tan grande como le pasó a Job. Ayer culminamos con el libro de Esther, otro libro maravilloso también. Esther y su tío, que realmente fueron figuras de la salvación del pueblo de Israel. Este hombre que intervino la providencia de Dios en todo tiempo. Esta famosa reina Esther, la segunda, ¿no? Siempre el segundo lugar, como decía ayer, tal vez sea muy importante en algunos casos, ¿no es cierto? No es porque deja de ser importante cuando está el primero, no, son por lugares importantes también. A veces el segundo lugar, como reitero, a veces significa mucho, así que hay muchas personas que están en segundo lugar, probablemente, y se han desanimado, pero no. La reina Esther fue elegida después de un gran concurso de belleza y bueno, ya lo hemos relatado ayer y fue maravilloso para nosotros poder leerlo. Así que yo creo que para todos ustedes también, los que siguen la lectura, vamos entendiendo y conociendo las historias bíblicas, ¿no es cierto?, que son apasionantes. Hemos tomado este compromiso de leer la palabra de Dios todo este año, aunque la hayamos leído muchas veces. No importa, pero probablemente la hemos leído así corrido, pero nunca nos hemos detenido para estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como a veces hacemos estudios bíblicos para estudiar y desarrollar algunos temas. Bueno, esto es prácticamente también un estudio bíblico de cada mañana, a pesar que es un devocional para reflexionar, para entregar este día en las manos de Dios, pero también podemos estudiar un poquito. Bueno,
yendo al grano, ¿no es cierto? Bueno, como decimos, muchas personas, ¿no? Así que bienvenidos a todos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hora Argentina, 7 de la mañana comenzamos. Así que para todas aquellas personas que se van conectando diariamente, después que escuchan en silencio o en repetición este programa, pastores, la iglesia, los grupos, los hermanos de la iglesia, los vecinos que están también conectados siempre, que nos mandan saludos, que nos ponen me gusta. Bueno, tenemos una página también en YouTube donde también transmitimos en vivo, ahí los va a encontrar a estos devocionales. Hay 134 ya de este año, solamente del año 2023, va a encontrar también en Facebook, va a encontrar programas anteriores desde el año 2022. Ahí hay, ayer, o hace poquitos días, perdón, estuve mirando estos devocionales y hay muchos devocionales desde el año 2022. Cuando comenzamos en aquella famosa pandemia, recuerdan que hicimos, bueno, empezamos a compartir devocionales con los hermanos, y bueno, recordando algunas palabras, algunas prédicas, algunos tiempos que vivimos también juntos. Así que usted va a encontrar ahí en la plataforma YouTube, va a encontrar la página del pastor Gustavo Diegues o Gustavo Diegues, va a encontrar, y también aquí en Facebook la iglesia La Luz Verdadera. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos permite a través de estas plataformas poder alcanzar a mucha gente más, no solo a la iglesia, sino bueno, la iglesia de Jesucristo en realidad, ¿no es cierto? Y alcanzamos a muchas personas en distintos lugares también del mundo, algunas personas que nos escriben de otros países. Así que bueno, estamos más que agradecidos. Para nosotros es un placer compartir con cada uno de ustedes un tema que es crucial para nuestra vida, la Biblia, la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos. Bueno, el autor de este libro no está definido, del libro de Job. Hay sugerencias, muchas, ¿no es cierto? Pero las más sugerencias que podemos decir que puede ser posible, las posibles, es Moisés, que haya escrito este libro, ¿no es cierto? O Eliú. Eliú era hijo de Esaú. Eliú era hijo de Esaú. Bueno, Job vivía en el Medio Oriente, ahí en la tierra de Uz, en el Medio Oriente está ubicada. No sabemos el tiempo, el año en que vivió y el lugar exacto donde vivió Job, no lo desarrolla la palabra de Dios. Pero bueno, entendemos y sabemos que es el primer libro poético de los desarrollados libros poéticos de la Biblia. Y bueno, podemos decir algunos argumentos que colocan a Job en la época de los patriarcas. Es muy posible que este libro fuera escrito antes del Éxodo. Entendemos de que Job posiblemente estuvo en la época de los patriarcas, que era amigo de Jacob, porque Eliú era hijo de Jacob, o sea que estaba en ese tiempo. No está definido, sinceramente, es algo que nosotros podemos entender, ¿no? Hay tres puntos que podemos decir, tres argumentos que podemos decir por qué. Porque por su cantidad de años, usted va a encontrar en el capítulo 42, verso 16, que vivió muchos años Job. Así que él desarrollaba el sacerdocio dentro de su familia antes de que el sacerdocio existiera el pueblo de Israel. O sea que estamos ubicando a Job en una época de los patriarcas, en una época patriarcal, decíamos, ¿no? Eliú era hijo de Saúl. Esto nos indica que Job era contemporáneo de Jacob, amigos, ¿no? Así que estaban cerca. Este libro se ha considerado una obra filosófica, hemos dicho, que se encuentran numerosos problemas que también se han resuelto. También encontramos muchas cosas aquí en este libro. Bueno, en este libro vamos a encontrar que los justos sufren, que también tienen que sufrir. ¿Los justos pueden sufrir? Sí, claro que sí. ¿Cómo no van a sufrir los justos? ¿Por qué no deberían sufrir los justos? ¿Por qué sería la pregunta, no? 5 puntos a considerar en este libro. El libro de Job nos da un claro ejemplo que es un libro de mucha paciencia,
un libro que nos enseña que Job fue un hombre de paciencia. El libro de Santiago, el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 5, verso 11, por la paciencia de Job. Bueno, tenemos que ver qué paciencia tuvo Jacob, ¿no? ¿Qué clase de paciencia, podemos decir, tuvo Jacob? Este libro fue escrito para desbaratar las obras de Satanás, ¿no? Las calumnias contra los hijos de Dios. Ahí lo vamos a encontrar. También este libro fue escrito para que Job se revelara a sí mismo, se reveló a sí mismo, no contra Dios, se reveló a sí mismo, su persona, su humanidad, no delante de Dios, ¿no es cierto? El ser humano tiene tendencia a echarle la culpa a Dios siempre. Cualquier cosa que te suceda, no suceda, le echamos siempre la culpa a Dios, siempre, hacemos así. ¿Por qué Dios me pasó esto? Cosas que nos pasan en la vida, ¿no es cierto? El cuarto punto, como hemos dicho, el libro nos enseña la paciencia, a tener paciencia. El quinto punto nos enseña arrepentimiento. Bueno, a ese punto vamos a querer llegar en este libro. Queremos llegar al arrepentimiento. Toda persona que no hay arrepentimiento en la persona, realmente no va a poder desarrollar una vida cristiana delante de Dios, porque el Señor nos pide arrepentimiento absoluto, un arrepentimiento genuino delante de Dios. Así que esto es muy interesante. Este libro va a ser muy interesante. Reitero, es un libro contemporáneo a los patriarcas, es un libro filosófico, es un libro poético. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Es hermoso desarrollar este libro y, como les dije al principio, nosotros, gracias a Dios, que conocemos el principio, pero también conocemos el final de este libro, y todo termina y llega a buen puerto, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida y para mi vida, y siempre cuando buscamos a Dios en todo tiempo, cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores delante de Dios, nos arrepentimos delante de Él, todo va a ir bien. Pero mientras que sigamos de nuestra propia voluntad, caminando en la voluntad de Dios, queriendo hacer la voluntad nuestra, va a ser imposible. Se lo puedo decir, va a ser imposible. La palabra de Dios nos dice que es imposible vivir dos vidas, una vida con el Señor y una vida en el mundo. No se puede vivir. Así que, y hacer cosas malas, tratando de estar bien con Dios y hacer cosas malas, no tiene sentido. Mentir, engañar, ser mala persona, tener malas intenciones en el corazón. Bueno, ¿por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento delante de Dios. Bueno, vamos a leer un poco este libro para desarrollar. Hoy tenemos el compromiso del capítulo 1 al 4, 4 capítulos. El título de este programa, Como león rugiente. Mire, ¿sabe quién lo dice eso, no? La epístola de Pedro nos dice que él anda como ladrón, también anda como león, como león. El único león de Judá es Jesús, de la tribu de Judá. Pero este anda como león rugiente, da una referencia de cómo un león anda queriendo devorar a algo, ¿no es cierto? Y Satanás desde el principio odia al ser humano, pero también odia todo lo de Dios, odia, incluso está en contra de él, y lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en esta historia. En este capítulo 1 vamos a encontrar tres facetas de este capítulo separados, vamos a separar y vamos a leer un poco en esta mañana. Amén. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tienes tu Biblia ahí en tu mano? Job, capítulo 1. Vamos a comenzar este libro y a desarrollarlo. ¿Qué te parece? Bueno, las calamidades de Job. Bueno, podemos cambiar este nombre si usted quiere, porque hemos pasado también muchas cosas nosotros. ¿Por qué? Porque somos justos. ¿Es justo? ¿Puede sufrir? Claro que sí. Somos justificados por nuestro Señor Jesús. ¿Y podemos sufrir? Claro que podemos sufrir también. A veces no es necesario pero podemos pasar pruebas y situaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando. O sea que bienvenidas las pruebas, bienvenidas las luchas. Entonces, y damos gracias a Dios, porque cuando somos débiles, tenemos que decir, fuertes somos, ¿no es cierto? Así que si Dios nos está probando, bienvenido sea, porque si Dios nos está probando, es porque nos quiere aprobar. Amén. Bien, sería muy triste no vivir una vida como vamos a desarrollar esta vida de Job. Mire, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto.
temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona natural, podemos decir, no comúnmente la podemos ver. Dice, yo no estoy... bien, bien. Están haciendo las tareas con los colegios y todo. No importa, después lo va a ver la hermana, seguramente. Este hombre era perfecto y recto, dice la palabra de Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que era un hombre que tenía una vida común. Vivía con sus hijos, con su familia. Tenía riqueza, estaba en su comodidad. No le faltaba nada. Es irónico lo que voy a decir, pero a muchas personas solamente le falta sarna para rascarse. Vio que el dicho ese mundano, bueno, así terminó Job, pero lo vamos a desarrollar. Mire, dice, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. No hacía nada Job. Estaba tan tranquilo en su casa viviendo, yo diría prácticamente aburrido, o no, porque tal vez saldría a recorrer el campo, ¿no? El lugar donde vivía, allí, en la tierra de Uz, ¿no? Mirando su ganado, su gente, cómo trabajaba. Un hombre temeroso, no había malos pensamientos en su corazón, no había malas intenciones, apartado del mal, todo era correcto para Job, una vida muy linda, ¿no? Delante de Dios, de Dios, ¿no? Vivía. Dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. A cada uno le tocaba hacer, hoy te toca hacer la comida a vos, dale. Y bueno, y mañana vos y así, ¿no? Todos los días sus hijos hacían una comidita diferente, ¿no? Y se invitaban entre ellos, vivían tranquilos, trabajaban seguramente. Estaban con la hacienda, con los criados, estarían ahí, ¿no es cierto?, haciendo cosas también. Dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Una familia tipo, una familia que se reúne todos los domingos a comer. Bueno, estos se juntaban todos los días, no había días, ¿no? Eran todos los días. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Mire, Job tenía temor de que sus hijos se apartaran de Dios. ¿Y qué hacía? Cada mañana presentaba ofrenda. ¿Qué significaría para nosotros este tiempo? ¿Qué sería para nosotros? Bueno, levantarnos de madrugada y velar por ellos, antes que ellos se levanten, antes que ellos comiencen el día, dedicarlos a Dios, a nuestros hijos. ¿Por qué tanto temor y tanta desconfianza de ellos si se los entregamos en las manos de Dios? Por eso hay muchas personas, muchos padres de familias que hoy tienen desconfianza de sus hijos y tienen temor de sus hijos. ¿Por qué? Porque no han hecho eso. Job dice que, por ejemplo, tengamos un ejemplo práctico, ¿no?, de cómo proteger a nuestros hijos, de qué manera estar seguros de que Dios los va a cuidar. Bueno, levantándose de madrugada y velando por ellos, levantándose cada mañana y velando cada día, a donde vayan. Levantarse y decir, Señor, en tus manos te lo entrego. Dice que él ofrecía ofrenda, holocausto, cada mañana por temor a que ellos se apartaran del camino. Y evidentemente acá no habla de los hijos, esta historia no va a hablar de los hijos, evidentemente habla solamente de Job, pero de sus hijos no habla, quiere decir que ellos anduvieron por el camino de su padre. Correcto, el camino de sus padres, porque muchas veces nuestros hijos andan por los caminos de sus padres porque damos el ejemplo, bueno o malo. Bueno o malo. Si buscamos a Dios, nuestros hijos van a buscar a Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, nuestros hijos no van a buscar a Dios. Hay muchos casos, como nosotros, o muchas personas, o muchos matrimonios, muchas personas que en un día se apartaron de Dios y sus hijos también. ¿Te das cuenta? Que esto es real. Entonces, si nosotros buscamos a Dios cada mañana, nuestros hijos también van a ver el ejemplo de sus padres, que se esfuerzan, que buscan a Dios, que alaban a Dios, que viven delante de Dios, como dice Job, aquí, apartados del mal, temerosos de Dios, rectos y perfectos. Perfectos en la perfección de Dios, por supuesto. Y dice que, porque decía Job, quizá también habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días de su vida.
Job todos los días su vida se presentaba delante de Dios para honrar a Dios, por supuesto, primeramente, pero para velar por su familia, por su casa, por sus hijos, todos los santos días. Amén. Un día, ahí comenzamos la segunda faceta de este capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Bueno, aquí tenemos una referencia, podemos decir celestial, ¿no es cierto? Algo que sucede, lo primero que vimos sucedía en la tierra y lo que segundo vamos a ver sucedía en el cielo. Allí en la presencia de Dios, los hijos de Dios, esas personas angelicales que son superiores, podemos decir a nosotros, ¿no? No es humano, es celestial, ¿no? Los ángeles, ¿no? Los hijos de Dios, algo que es creación de Dios también, que están a la orden de Dios y también están presentándose cada mañana, cada día delante de Dios. Estos seres angelicales, estos hijos de Dios, también presentaban delante de Dios un informe, podríamos decir, de lo que estaba pasando en el cielo, por supuesto. Pero también, ¿quién se presenta delante de Dios? Satanás. Porque evidentemente es maravilloso lo que estamos diciendo. Satanás también tenía que presentarse delante de Dios y presentar su informe. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice. En los cuales vinieron también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le pregunta Dios a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodar la tierra y de andar por ella. Era lo que hacía Satanás en ese momento, rodear la tierra y andar por ella de un lado para otro. Es el príncipe del aire, dice la palabra de Dios. Es el príncipe de esta tierra, el que gobierna esta tierra. Recordemos cuando Jesús fue tentado, le dijo, todos estos reinos te daré. Jesús nunca le dijo, no los tienes vos, no son tuyos. Obviamente sabemos que todas las cosas, el control lo tiene Dios, pero Él es el príncipe. Rey de reyes, Señor, señores. Pero Él es el príncipe de las tinieblas, recuerde. Y Él es el príncipe de los reinos de la tierra. El que gobierna esta tierra es Satanás. Todo lo que vayamos a hacer en la tierra está gobernado por Satanás. Siempre téngalo presente. Está gobernado por Satanás, ¿no? El Dios tiene el control de todas las cosas. Evidentemente es como que Dios aquí nos enseña que todo está controlado por Dios. Sus ángeles vienen a dar informe, Satanás viene a dar un informe. Recuerden también la palabra esa cuando le dijo a sus discípulos Jesús, tengo algo que decirles, tengo una noticia para darles, ¿no? Satanás ha pedido, no es que tiene la autoridad de hacerlo, porque reiteramos, capítulo 8 de Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no se preocupe, el diablo no lo puede tocar. Tiene que pedir autorización a Dios. Es cierto que Dios puede permitir muchas cosas. Es cierto que puede permitir que Satanás te quite, te robe muchas cosas, por supuesto, pero es todo para enseñarnos, para probar nuestros corazones, dónde están nuestros corazones, las riquezas, por ejemplo. Mucha gente pierde riqueza porque donde está tu corazón, donde está la riqueza, ahí está tu corazón. Entonces podemos ver esto. Dice que Satanás se presenta, le pregunta a Dios qué estás haciendo, Satanás le dice redoblando la tierra y Jehová le dice hace esta referencia. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como el primer versículo. Note que hay algo muy importante aquí. Dios le pregunta si había considerado el diablo, Satanás, de este hombre Job. ¿Y qué le dice Satanás? Mire, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire lo que está diciendo Satanás. ¿Acaso este hombre teme a Dios de balde? Diciéndole, claro, si le estás dando todo. Si yo he visto que le has dado riqueza, yo he visto que le has dado ganados, familia, hermosos hijos, hermosas hijas, esposa, vivienda, casa, tierras, has prosperado en todo. Mire el seguimiento que le hacía Satanás a Job. ¿Cómo no había considerado a Job, Satanás? Claro que sí. Satanás está acechando
nuestras vidas. Está acechando tu vida, te está observando. Te está observando. Él va y viene y te está observando. Tu vida, lo que tienes, lo que posees, tu familia, tus hijos, toda tu casa, tu ministerio, tus dones, tus talentos. Todo está al margen. O sea, todo Él sabe lo que tienes. Como si Dios no supiera que Job lo había observado. Pero como sabemos que es el príncipe de la mentira, Dios también está probando al diablo en ese momento. Le dice, ¿has considerado? ¿Lo has considerado? Claro, él nunca no dijo no. Dice, sí, en otras palabras le dio a entender, claro que sí lo he observado. Lo estoy vigilando y quiero, pero vos sabés que no puedo. Lo intento de muchas maneras. Claro, era temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona apartada del mal, porque es extraño, hermano. Es extraño que quieran servirle a Satanás. Es extraño, porque nosotros queremos servir a nuestro Dios que nos ama, pero servirle a algo que nos odia, es tremendo esto, ¿no? Servir a alguna persona, por ejemplo, que nos odia, que nos desprecia, esto es para pensar, ¿no es cierto? Bueno, aquí vemos que Satanás le dice a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre toda la tierra. Mire todo lo que sabía Satanás, lo tenía marcadito ahí, a Job, porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba apartado del mal, no podía entrar por ningún lado, solamente tenía que Dios permitirle poder entrar, él no podía solo entrar, no podía hacerle daño porque era temeroso de Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Miren cómo ha considerado esto, ¿no? Satanás. Si tú le quitas todo, veremos a ver a quién sirve, o a ti o a mí. ¿No? ¿Se da cuenta? Que realmente necesitamos que Dios esté con nosotros, que realmente Dios nos cerque alrededor de Él, ¿no es cierto? Que realmente esté con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra casa, porque quién sabe de nosotros si no... Es para considerar este versículo, ¿no? Dice, quítale todo lo que tienes, porque todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que poseemos no es nuestro. Dice, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mucha gente ha perdido muchas cosas, en muchos tiempos de angustia han pasado, y lo primero que han dicho, cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, cuando hay un desastre natural, siempre le echamos las culpas a Dios. ¿Qué dice? Dice así, o no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mucha gente ha blasfemado contra Dios en la misma presencia de Dios, porque dijeron, ¿por qué Dios nos hizo esto? Pero Dios permite todas las cosas. Mire, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, mire, salió echando fuego, porque estaba desesperado, tratando de atrapar a Job. Ahora es mío, ahora está en mis manos, ahora sí, ahora puedo acercarme a él. No puedo tocar su vida porque la vida le pertenece al Señor, pero sí puedo tocar todo lo que tiene, trabajo, empresa, hijos, familias, todo, su propia vida, si quiero, pero no puedo tocarla porque Dios no me permite, pero sí la vida de su esposa, la vida de su esposo. O sea, puedo acercarme hasta el final, hasta el fondo de una persona. Dice, y un día aconteció, aquí cambia otra vez la historia, ahí entramos en la tercera faceta de este capítulo. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de sus hermanos, el primogénito, fiesta todos los días, no tenían que trabajar mucho, tenían que disfrutar todos los bienes que tenían.
dice, lo que el padre había trabajado, lo que Dios les había dado, bienestar, abundancia, porque era abundante, prosperaban totalmente, claro, era perfecto, era temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Y un día aconteció, dice que después de estar comiendo, vino un mensajero de Job, versículo 14, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, un enemigo de Job, que evidentemente estaban por ahí viviendo cerca, pero el espíritu de Satanás estaba ya empezando a rondar en esa tierra, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún, versículo 16, estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Lo primero que decimos, fue Dios que mandó esta plaga, fue Dios que mandó este diluvio, fue Dios este terremoto, fue Dios este tsunami, fue Dios y esto y aquello. Fue Dios. ¿Por qué no dijeron fuego de Satanás? No, fuego de Dios, porque todo lo que es sobrenatural es de Dios. De Satanás parece que nada no hace nada, ¿no? Bueno, dice, acometieron los seveos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darles la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro, dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense el día trágico de Job. Cambió de un día para otro su vida totalmente, de estar tranquilo, de estar una vida normal por muchos años, viviendo con su familia, de repente todo este desastre cayó en un solo día, Dice, todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos vinieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que él hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas, y acá viene tremenda lo que le sucede, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanas el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darle la noticia. Entonces Job se levantó, rajó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y esto es lo maravilloso de este hombre. Mire, dijo estas palabras Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Al vientre de la madre. Mire, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos cuando sufrimos, cuando pasamos una situación como alguna de estas que pasó Job. Probablemente hemos despracticado, como dice la palabra de Dios, de alguna manera le echamos la culpa a Dios. Dice que Job no pecó en nada de esto. Por eso, hermanos queridos, hemos aprendido en esta mañana una lección importantísima. Primero, que debemos vivir una vida recta, una vida perfecta delante de Dios, temer a Dios sobre todas las cosas, como dice su palabra, cuidar la salvación con temor y temblor, y apartarnos del mal. Eso es el primer punto que tenemos que aprender para vivir una vida tranquila delante de Dios, correcta delante de Dios. ¿Pueden pasarnos cosas? Claro que sí. Todo, nunca se olvide que todo está bajo el control de Dios. Satanás puede hacernos daño si Dios lo permite. Aquí no podemos decir que Satanás se tomó atribuciones y dijo, bueno, voy a hacer lo que yo quiero. No, él no puede hacer lo que él quiere, porque todo está gobernado por Dios. Pese a que él tiene toda la libertad en la tierra de hacer lo que él quiera, pero por la libertad, porque Dios le ha permitido hacerlo. Pero nunca va a pensar usted que Satanás tiene se puede atribuir derechos sobre nosotros, sobre sus hijos, porque estamos protegidos por la mano de Dios. Jamás él nos puede tocar.
nada viene de Él si no es permitido por Dios. Dios nos va a probar, Dios puede quitar, puede hacerte que pierdas tus tareas, tus trabajos, tus empresas, tus bienes, tus riquezas. Claro que puede permitir para probarte, para probarte. Aquí estaba probando a un hombre que aparentemente estaba muy bien, aparentemente no había nada en él, no había defecto, no había un hombre tranquilo, un hombre temeroso a Dios, pero algo estaba pasando en su corazón. Y lo vamos a desarrollar en estos días. Vamos a comprender lo que le pasó a Job. Realmente lo que estaba, la tragedia que le pasó. Había perdido todo en un solo día. En un solo día perdió todo. Trágica historia de Job. Así que, hermanos queridos, en esta mañana también hemos aprendido de que Job velaba por sus hijos, porque quizá no se aparten del camino. Eso también es importantísimo. Velar por nuestros hijos cada mañana, eso es muy fundamental. Y bueno, vamos a desarrollar en estos capítulos maravillosos. En el capítulo 2 va a encontrar una historia, el segundo día de Job, el que pierde todo prácticamente. Y el capítulo 3 usted va a encontrar que él nunca dijo nada en contra de Dios. Solamente él maldice su día, de aquel día que él nació. Pero note que en el versículo que hemos leído, versículo 21, dijo que él no se hizo problema por lo que estaba perdiendo. Él en un momento se puso triste por las riquezas que había perdido. Incluso se puso triste por sus hijos. Él dijo, desnudo vine y desnudo voy a volver. De donde vine voy a volver. Desnudo como vine. No tengo nada, no es nada mío. Todo es de Dios. Por eso tenemos que entender. Y ahí entra también las historias de sus amigos. En el capítulo 4 va a encontrar los consejos de nuestras amistades. Yo cuando nos pasan algo, nos pasa alguna tragedia, nos pasa algún momento difícil, siempre están estos amigos que nos dan consejos. ¿No? Por eso tenemos que buscar personas que estén bajo la cobertura del Señor. Pedir consejos con personas que realmente nos den buenos consejos, que no nos aparten, que no nos hagan más daño de lo que ya tenemos, porque están tratando de hacernos daño. ¿Por qué? Porque tal vez nos tienen envidia, celos. Así que usted va a decir, de mí, ¿qué van a tener celo, envidia? ¿De qué tengo si no tengo nada? Sí, hermano, tiene a Cristo en su corazón. Y el enemigo va a tratar de buscarle la vuelta para que tú caigas de las manos de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Oremos para que Dios nos esté continuamente protegiendo. La protección de Dios tiene que estar en nuestra vida cada mañana y cada día. Así que vamos a entregar este día en las manos del Señor. Vamos a orar por los jóvenes, por los niños, por nuestra familia. ¿Qué te parece si entregamos a nuestros hijos en esta mañana? Aprovechemos la oportunidad. El Señor está en esta mañana y vamos a orar y vamos a pedir por nuestra familia. Y bueno, como dijo Job, el Señor da y el Señor quita. Él tiene toda la autoridad porque Él gobierna nuestras vidas. Él tiene derecho de todas las cosas, lo que están en este mundo. Amén. Reitero, capítulo 1 al 4, maravillosa historia de Job, uno de los primeros libros poéticos y filosóficos. Vamos a encontrar muchas cosas aquí desarrolladas en este maravilloso libro. Amén. Oramos y entregamos este día en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia que tú tienes para con nuestras vidas. Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos, delante de ti en este día. Señor, nos arrepentimos de nuestras faltas y nuestros errores y nuestros pecados. Señor, perdónanos, Padre Santo, porque te hemos fallado en todo momento, seguro, Señor. Estamos seguros. No es porque si quizá dijimos algo incorrecto, no, seguramente que lo hemos hecho. Señor, perdónanos, perdona, Señor, que incluso hemos pensado, Señor, Padre, perdónanos en esta mañana. Entregamos nuestra vida en tus manos, nos arrepentimos, Señor amado. Pedimos perdón, Señor, por la vida de nuestros hijos, porque quizá, como dijo Job, hayan pecado, hayan blasfemado, Señor, en contra de ti, Señor. Te pedimos misericordia de ellos, Señor, te lo entregamos en tus manos para que tú los cubras con tu manto de perdón, Señor, en esta mañana, con tu manto de protección, con tu manto de amor, Señor, en esta mañana. Señor, guárdalos del mal, protégelos en esta mañana, porque son tuyos, Padre. Tú nos prestaste, Señor. Al cuidado estamos. Somos, Señor, los administradores, no solo de los recursos, Señor, sino también de nuestra familia y nuestra casa.
Padre, gracias te damos. Entregamos este día en tus manos. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. A ti te pertenecen todas las cosas. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, por el bienestar, por la comodidad. Señor, por estar tranquilos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por recibir esta salvación tan grande y ayúdanos a cuidarla con temor y temblor cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Gracias le damos a los hermanos, gracias le damos a los grupos, a la iglesia, a los vecinos que los escuchan cada día. Así que Dios los bendiga mucho. Es un placer, reitero, estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, puedan compartir con personas que a lo mejor no tienen. Reitero que tenemos el grupo de WhatsApp también. Pueden comunicarse también al teléfono 2494-006238, aquí de la ciudad de Tandil, reitero, 2494-006238. Se puede comunicar, pedido de oración, pedir algún consejo, alguna palabra que no haya entendido en esta mañana, algo que le quedó ahí, colgado, bueno, lo podamos explicar. Dios le bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, nuevamente en este nuevo programa de devocionales. Dios te bendiga.